¿Uno por qué decide ser actriz? ¿Uno por qué decide ser actriz? Por pendejo. Esto es muy difícil. Esto es muy berraco. Ser actor es muy duro. Yo creo que uno hace esto un poco soñando una cantidad de cosas que es que eso yo voy a hacer, mejor dicho, y esto es muy difícil. Eh, yo creo que ser actor es como lo más parecido a enamorarse, y uno permanece ahí. Por eso es que es tan jodido, porque después no se puede volver. O sea, pues digo, desde mi experiencia, es difícil. Entonces yo creo que eso es como hacerse un bungee jumping. Y en la mitad decir, mentiras, 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 que esto va a estar muy duro. Ya no, ya te jodiste, ya te fuiste y te vas a balancear y te vas a vomitar todo lo necesario. Yo creo que es eso y creo que la gente se toma esto como de una manera muy ligera, que también está bien y es respetable, pero creo que si uno quiere permanecer en esto, esto es muy jodido. Marce, yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo conmigo mismo, en términos de que hay ciertos oficios o profesiones, para no herir susceptibilidades, porque pues hay cuidado con eso, pero hay ciertos oficios en nuestro país que son peligrosos y que no son necesariamente el ejército, la policía, el paramilitarismo, la guerrilla. Hay ciertos oficios que son peligrosos. Yo creo que sí, el arte es peligroso en Sí, Colombia. sí. Eh, pero supongo que a ti te pasa igual. En algún grado también es como que no quiero estar de acuerdo conmigo, porque finalmente es la vida que escogí. Sí, Y yo estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, solo que quiero que lo desmenucemos más, que lo desbaratemos bien para llegar a lo mismo, porque yo voy a llegar a lo mismo. O sea, yo creo que ser artista en Colombia es un acto suicida sí, en es loco. general. Pero ven, desbaratémoslo, porque tú eres una actriz adorable. Y este podcast no busca elogiar a nadie, no elogiamos a nadie, de verdad somos bien desabrochados, entonces por eso no dije, estamos con la gran actriz, no, 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 eres Con la Marcela gran Benjamín. actriz, ella, ¿Cómo, ella se, cómo es que la, se llama ella? la Tan que era la hija importante, del la que gordo, ha salido, la hermana de La Ernesto, la que es cuñada inolvidable, de Katherine. la Ella, memorable. hombre, la que salió en esta novela. ¿cómo se Ay, llama? usted sabe. Sí. Marce, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Cómo es eso? Una mañana uno se despierta y dice, ah, voy a ser actriz, No, vaya hoy mundo. no, al contrario, yo lo que dije fue, yo no voy a ser actriz, por ninguna razón. Y un día me encontré con triple matrícula condicional en el colegio, 5 materias perdidas. Y para mi mamá, especialmente, esencialmente para mi mamá, estudiar era súper importante. Entonces ella me dijo, ¿no te gusta el colegio? Ok, pero mientras, mejor dicho, hasta que no termines el bachillerato, no me voy a quitar de encima. Entonces, hazte la suave, termina. Porque si terminas, y uno es chino piensa que eso es así, ¿no? Si a los 35 años terminas el colegio, lo terminas a los 35. Pero no puede ser esto. Entonces empezaron a buscarme colegio y triple matrícula condicional y 5 materias perdidas no era un panorama, pues, No te estaban rapando de los no, otros eso colegios. no. Entonces finalmente llegué a un colegio a decir mentiras de nuevo, porque además fue mitad de año. O sea, mal, pero mal en la inmunda. O sea, re mal. Y yo tenía afán por salir del colegio. A mí esa vaina no me gustaba. Nunca me gustó, ni la imposición. Y además, no sé por qué mi papá y mi mamá, mi papá actor y mi mamá maestra de literatura, les dio por meterme a un colegio de monjas. O sea, yo no, es, ¿No lo has entendido todavía? todavía no Ok. entiendo. Pues porque a mí yo fui criada en un ambiente donde yo debía hacer preguntas y me metieron a un colegio donde no debía hacerlas. Ujú. Entonces, pues para mí todo eso era, sí, era una contradicción entre mi casa y el colegio. Y en el colegio además me prohibieron estar en teatro, en literatura, en danza, en música, acercarme a historia, o sea, todo lo que me gustaba me lo quitaron. Te lo prohibieron como una medida de castigo Sí, por ser como eres. Ok. por ser como yo era. Ujú. Entonces, cuando llegué al otro, ya teniendo en cuenta eso, yo dije, me dijo, ¿qué vas a hacer? Me dijo la directora que se llamaba Patricia, una señora muy chévere. Y entonces yo le dije, no, yo voy a, pues con esas notas, pues no, no, o sea, al club de matemáticas, o sea, no podía hacer nada, entonces creo que ha sido la única vez que acudió a mi papá. Y yo voy a hacer el grupo del teatro eh, del colegio, eso es lo que voy a hacer, con ninguna intención de hacerlo, por supuesto, con ninguna intención.
Uno pasa un momento en la vida donde piensa que la vida es infinita. Sí, que uno se va a quedar en los 13 años, de los 13 a los 16, por ahí unos 45 años. Eso uno sigue como viviendo ahí. Yo no tenía ninguna, realmente no estaba dentro de mis planes cumplir con mi palabra, pero la señora me hizo firmar y hacer una carta de mi puño y letra. Dije: "Ah, o sea, además así, ¿no? O sea, huevón, qué mamera, esta vieja tan loca". En la que te Sí, comprometías en a... la que me comprometía a Y hacer el estamos grupo. seguros de que ahí no había conspiración de tu mamá y tu papá. ¿Y No, nada. podemos saber el colegio? Está actualmente el Gimnasio Vermont. En ese momento llamaba a Nuestra Señora de la Paz. Sí, en ese momento se llamaba Nuestra Señora de la Paz. NSP. No ¿Ah, vamos a sí? decir Sí, qué más se puede decir. no, señor. Y a mí me pareció como, y un Es día que mis hermanas salieron de ese Ah, colegio. ok, ya. me llamaron y me dijeron de la rectoría: "Mira, aquí está tu compromiso firmado. Aquí dice Marcela Benjumea". Y yo, bueno, pues voy a hacer, porque ellas, al contrario, donde yo venía, lo que dijeron fue: "¿Usted para qué sirve? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿A qué se compromete? Le creemos, hágalo". Y yo empecé, dizque, a hacer el grupo de teatro. Pero antes de eso yo no quería ser actriz porque mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era muy chica, y entonces para mí el tiempo con mi papá era un tiempo que me lo quitaba la gente. Entonces nosotros no podíamos ir a una playa, no podíamos ir a un parque, no podíamos ir a un restaurante, no sé, sí, o sea, yo sentía que me lo quitaba la gente y a mí eso no me gustaba, la fama. Solamente por señalar, porque pues este podcast lo oye mucha gente muy joven. Es que tu papá es una celebridad, ya se fue, pero es una Sí, celebridad. O sí, sea, sí. tu papá sigue siendo una celebridad y me imagino que cuando tú estabas chiquita esto era bárbaro. Salir a la Sí, calle con tu sí, papá y ¿Y decirle, por qué no decimos el nombre del el papá? gordo Benjumea, ni más faltaba. Perdón, es que hay gente joven que no Sí, sabe claro. mi que... papá Carlos el Gordo Benjumea creo que fue la primera diva colombiana. Mm. O sea, realmente fue Nada más con la unas primera películas persona que yo espectaculares. conocí que la gente se le fuera encima así: "¡Ah, gordo, gordo!". Bueno, y para mí eso no era chévere. Entonces yo empecé a alejarme. Pero a raíz de este colegio empecé a dirigir el grupo de teatro y a mí me empezó a gustar eso, full. Y entonces yo tenía que hacerlo una vez por semana, entonces dupliqué el horario. Y entonces además me quedé después de clase y después yo ya, para poder estar ahí, lo que hacía era tener todas las materias, ninguna, nunca tuve una nota No así, no, sobresalía. hombre, pero pasaba que para mí, hombre, ya era una cosa importante para poder estar con el grupo de teatro. Y ya Pero, cuando, ¿qué ya, conocimiento tenías tú de teatro para poder dirigir un... atrevida que era, como No pura tienes ni idea. Como nada, Mateo dijo aquí, estafadora. Estafadora. estafadora Sí. total, atrevida con toda. Yo lo dirijo y además uno pensando, esta señora era muy pila, no sé si todavía vive, era muy pila y ella me cogió la caña y dijo: "Ok". Pila, Sí, pila, sí. ahora, yo pensé que yo la había engañado. Claro, uno chiquito, atrevido, y a mí yo entré al colegio muy chiquita. O sea, yo salí del colegio en 11 a los 15 años. Entonces estaba muy chiquitica, o sea, chiquita mentalmente, era chiquita de tamaño, chiquita mentalmente, la menor del curso, o sea, una delicia, una felicidad. Pero yo pensaba que, ¡ja!, la logré. ¿Y cuántas horas hicieron? ¿O no Mm, llegaron a sacar ninguna? Hicimos 3, pero mi atrevimiento fue tal que yo escribí la última Además. y la dirigí. O sea, atrevida, pero ¿Y las con presentaban solo en el colegio? solo en el colegio, sí. Marce, pero yo me imagino, estoy tratando de figurar, debía ser muy tierno verte, porque yo supongo que debía ser diminuta, Sí, entre viejas grandísimas, sí, me claro. imagino, y tú eras la directora del grupo, Sí. eso debía ser muy tierno, o sea, debía ser para morirse la ternura de tu papá y tu mamá y hasta la misma rectora, o no, no tienes percepción de eso, ¿no? No, yo me sentía súper importante. Y además, muchas de las chicas que estaban en este colegio las habían echado de otros colegios. Y esta señora, ya esto me di cuenta después, años después, frente al pelotón de fusilamiento, mentiras, pero sí años después me di cuenta que ella había hecho con estas peladas que a veces eran difíciles en otros colegios, otra serie de tratos que Ujú, ellas estaban cumpliendo de ujú, manera individual y seguramente todas sintiéndose igual de geniales a mí. ujú. Y ajaja, se la hice. Pero resulta que ellas, muchas de ellas eran mucho mayores que yo, además. Sí, o sea, tenían 18 años y cuando uno está en esa edad, entre los 18 y los 15, 18 y 14, Son centurías. entonces yo terminé así. Y ya después de eso ya dije: "Yo no quiero hacer más en la vida".
Voy a hacerte una pausa ahí para hacer un comentario de Germán. Es que el podcast que salió hace 8 días, que no va a ser 8 días cuando esto esté porque los tiempos no son los mismos, es con una española que se llama Mar Romera y lo vas a encontrar cuando oigas el podcast. Y ella habla precisamente de esto, Cuando ¿no? nos haga el favor de seguirnos y darle like y Sí, compartir. cuando nos hagas eso, te termino el cuento. Y Ya, es que algo ella así. dice de la educación individualizada, y ese día en ese podcast está eso, y ella habla de esto, de lo que intuyó tu maestra. Ella dice, uno no puede poner a un muchacho que no es bueno para la música a imponerle la música. Y veo que tu maestra, esa señora, como se llame, me cae Sí, bien, no la sí, conozco, pero me cae bien. sí, Esa chévere. señora lo intuía, es ¿por qué te iban a poner a hacer cosas que no querías cuando había algo valioso que sí querías? Que ciertamente, por más controversia que haya, lo sigues queriendo. Sí, sí, Bueno, total. entonces ahí te metes a eso, te vuelves la mujer del teatro en aquel colegio. Sí. Pero habrías podido salir y estudiar medicina o ingeniería o derecho, ¿qué No, pasó? eso ya está uno, eso ya.